Con alegría comenzamos nuestro programa Oración, Biblia y, claro, Café. Nuestro estudio bíblico semanal aquí en el Corpus de Joinville. Antes de forma presencial, ahora a través de la virtualidad. Quiero que piensen esto. Yo no sé si aconteció con você, posiblemente conmigo también, o você conoce a alguien que pasa esta situación. Observen. En la vida a veces tenemos tiempos muy bons, de tranquilidad, de paz, parece que todo está dando cierto. Y en esa situación es donde comenzamos a relajar a nuestra vida espiritual. Dejamos de orar con menor regularidad, a leer la Biblia o estudiar la Biblia. Dejamos de congregarnos. Ok, todo bien y ahí va un tiempo tranquilo, mas llegan problemas a atormentar a nuestra vida. Llegan los problemas y comenzamos a sentir un desespero. En ese momento es cuando oramos a Dios y pedimos por un milagro, que el Señor nos ayude, que el Señor intervenga para solucionar aquellos problemas. Dios, na sua misericordia, nos ayuda, interviene y hace aquel milagro que precisamos. Y llega nuevamente un tiempo de paz, de tranquilidad. Nuevamente en ese tiempo de paz, esquecemos, nos relajamos, descuidamos de nuestra vida espiritual y damos prioridades a otras cosas y nuevamente un ciclo, a rutina de esta situación continúa de la misma forma. Esto aconteció en un periodo de los jueces. Josué conquista a tierra prometida, 7 años demoran, por él faltan tierras que conquistar. En el capítulo anterior estábamos observando eso, las victorias y los cerros o fracasos en la conquista, en un periodo de la conquista de la tierra prometida. Ahora Josué, un líder mor, fican sin un líder que esté físicamente con él, mas tiene un líder, mas o povo muitas veces esquece desse líder. É o tempo dos juízes. Então, desta maneira, vamos a entrar neste período dos juízes. Quem eram os juízes? Que posição tinham? Que acontecia no povo de Deus? E tanta coisa que nos vai ajudar a entender parte de este periodo da Biblia, mas también nos ayudará a entender a nuestra propia vida espiritual. Entonces, comenzamos de esta forma nuestro programa Oración, Biblia y Café. Vamos a contextualizar entonces este periodo dos juízes. Este periodo está entre 1380 até 1050 antes de Cristo. 1380 até 1050, un periodo de 330 años donde no había un rey, no había un líder físico. Deus era su líder, Deus era su rey, porém fue rejeitado constantemente pelo povo de Dios, infelizmente. La historia en este periodo dice relación con, primero, a conquista de la tierra prometida con Josué, mas hay un problema. No conquistaron completamente a tierra, dejaron algunas naciones que eran pagadas, que Dios ya tenía dito que deberían exterminar absolutamente todo. Vamos para el capítulo 1, no verso 27. Dice: a tribu de Manasés no expulsó los moradores de Bet-Sean,
A tribu de Efraín, no verso 29, não expulsou os cananeus. A tribu de Zebulón não expulsou os moradores de Quitrón. 31. A tribu de Aser não expulsou os moradores de Aco. 33. A tribu de Naftali não expulsou os moradores. E assim continua. Deixaram, algunos hicieron alianza con ellos, y realmente esto fue un grave problema. Primero porque desobedecieron un mandato de Dios. Dios tenía un propósito para exterminar a un pueblo pagano, a un pueblo cananeo, y Dios sabía que traería consecuencias porque conocía a fragilidad humana. Y fue así que el pueblo se mixturó espiritualmente con los pueblos paganos, y los pueblos paganos idolatraban, adoraban y servían a otros dioses, y el pueblo de Dios viró las costas para Dios en muchos momentos y sirvieron infelizmente a otros dioses. No capítulo 2, ahí comienza com a figura do anjo do Senhor que diz: infelizmente vocês não escutaram, não obedeceram, e Deus vai permitir que esses povos fiquem ali alrededor de você, mas eles se levantarão para oprimi-los. Isso será por consequência, certo, de não obedecer a Deus. Depois disso, o capítulo 2, a partir do verso 6, nos faz resumo deste período. Dice que Josué ya estaba velhinho, despidió a todos tenían a herança ya distribución das suas tierras, y por enquanto Josué vivía y los líderes religiosos también vivían, los líderes de las tribus se mantuvieron certinhos sirviendo a Dios y adorando a Dios. Porém, no verso 9, nos conta que Josué morre aos 110 anos, y pasa algún tiempo también que los líderes morren de esa generación que adoraba a Dios, servía a Dios. Porém, después de pasar estas generaciones, se levanta una nueva generación, y ahí dice en el verso 12: deixaron o Señor, Deus de sus pais, que os había tirado da tierra do Egipto, y siguieron otros dioses, dos povos que había alrededor de ellos, y os adoraron, y provocaron al Señor a ira, porque deixaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarote, que son dioses. Qué tristeza el pueblo de Dios mixturándose con otros povos. Dios ya tenía advertido, y acontece que ellos pierden un foco espiritual. Ellos esquecen de que son parte, son un pueblo de Dios, un pueblo escogido, un pueblo santo. Al mixturarse hay sincretismo, una mixtura de cultura, de religiosidad, de asuntos de alianzas políticas y todo, mas el costo fue grande para la vida del pueblo de Israel. Entonces, por causa de esto, Dios permitió que esas naciones ficaran ahí, mas serían un canal para que se levantaran estos pueblos en contra de los mismos israelitas y oprimiesen como consecuencia de su desobediencia. Entonces, más o menos ese es parte de lo que acontece en este periodo. Entonces, la pregunta es: si José morre, y aquí no muestra ni un sucesor de Josué, no hay otro líder, ¿quién sería su líder? ¿Y quién son estos llamados jueces? ¿Cuál era su papel? Lembremos que el pueblo, como no tenía líder, hacía o que bien parecía, mas lembremos que Dios dejó todo certinho, todas las leyes, todo lo que tenía que hacer,
na parte espiritual, mas también na vida de santidade e a vida cotidiana. Mas o povo se afastou por causa desta mixtura, estas alianças com outros povos. Então, faziam um mal. Deus permitia que povos se levantaran contra eles, os oprimían, les roubaban, los conquistaban de certa forma e eles olhavam para o céu, lembravam de Deus para intervir. Então, agora vamos a ver quem eram estes juízes, qual era a função destas personagens. Então, vamos para lá. Então, continuamos a nossa história, este período dos juízes. Ya sabemos que no fue conquistada a tierra prometida de forma completa, que debería, mas eso trouxe consecuencias. Deixaron os povos ao redor, alguns povos que donde farían aliança, mixturariam o assunto da espiritualidade, religiosidade, a idolatría. Esto llevó a apostasía, a negar a fe en Deus e servir outros dioses depois da morte de Josué e algumas gerações. Então ficamos ali. Deus permitiu que estes povos permanecieran aí porque seriam instrumentos para punir ou disciplinar ao povo de Israel por causa da sua desobediência. Então, no capítulo 2, verso 16 dice: Então o Senhor suscitou juízes que os livraram das mãos dos que os atacaban y roubaban. Dios levantaba un líder. Estos líderes serían líderes espirituales, en algunos casos, militares, o líderes que guiaban un poco y libertaban ao povo da opresión de estos povos enemigos. Entonces Dios levantaba un juez como este para seu propósito. Entonces, por causa do tempo, somente vamos a mencionar os juízes deste período. Son 13 juízes más Samuel, o profeta Samuel, que también es considerado casi o último dos juízes. Entonces Dios levantaba, suscitaba algún líder para combatir contra estos povos pagados que oprimían ao povo. Entonces vamos a mencionar, el primero es Otoniel, Eudé, Sangar, y aquí tenemos algo especial, porque también hay una mujer, Débora. A Débora, que era profetisa, una cantautora también, junto a Baraki, que era un comandante do ejército en ese periodo. Juntos también trabajaron para ayudar a libertar o povo de Dios. Abimeleque, Gideón, que todos conhecemos, Abimeleque, que era o filho de Gideón e que matou a 70 de seus irmãos e foi proclamado rei. Mas este rei estava fora da monarquia porque o povo não tinha verdadeiramente um rei. Seu Deus era o Senhor. Temos a Tolá, Jair, Jefté, Ibsam, Elom, Abdom y Sansón, que están en un libro de los jueces, y como ya falamos, Samuel también, que sería un 14, o profeta Samuel, que estaría en otros dos libros. Entonces, ya sabemos, los jueces eran libertadores, líderes que Dios levantaba para un periodo X. Por mientras un líder vivía, el pueblo obedecía a Dios, y cuando él moría, se afastaban nuevamente. Y en el capítulo 2, y você puede leer ahí con tranquilidad na sua
casa o en el lugar donde vos esté ya, dice que esquecían de Dios y hacían peor ainda, o sea, no aprendían a lección. Cuando los libertadores, estos jueces, libertaban al pueblo, había un tiempo de paz, de tranquilidad. En ese tiempo todo bien, mas después eles voltaban a hacer un mal y el ciclo novamente continuaba. Entonces, el padrón de comportamiento no período dos jueces era que eles hacían un mal, se comportaban mal, abandonaron a Dios, había apostasía, idolatría, mixtura con estos povos, servían a otros dioses, realmente rejeitaron de Dios. Entonces Dios permitía que estos povos enemigos que ellos mismos dejaron se levantaran y oprimieran al povo, a las tribus, ¿ya? En diferentes sectores. Lembremos que es un periodo de 330 años. Cuando el povo ya estaba aquí, lembraba de Dios, oleaba para el cielo y pedía: Señor, nos ayude, a intervenha. Na sua misericordia, el Señor intervenía levantando un juez, un líder, o una líder, en un caso, la Débora, y libertaba al pueblo, y después tenían un tiempo de paz. Cuando moría el juez y ya este tiempo de paz era prolongado, nuevamente el pueblo se afastaba y hacía un mal. Dios permitía que fueran oprimidos como un asunto de disciplina, de educar. Clamaban a Dios, un juez que los libertaba y un tiempo de paz. Y así iba, los 330 años, de la misma forma, no aprendían a lección. Entonces, ahí tenemos ya o geral de este tiempo, el período dos jueces. Entonces, si usted quiser leer, leia o capítulo 1, que aí está o primeiro problema, o capítulo 2, as consequências disto, a morte de Josué, e o capítulo 3 também que nos menciona aí. Então, será que isso acontece na nossa vida? Lembra quando iniciamos o programa, o estudio bíblico? ¿Será que este padrón de comportamiento está pasando en nuestra propia vida? Entonces, es tiempo de reflectir, de autoavaliarnos. Antes de finalizar, de encerrar este estudio bíblico, este programa Oración, Biblia y Café de todas las semanas, da para este período dos jueces, o libro dos jueces, da para pensar y analizar profundamente sobre as nossas vidas, sobre nuestro comportamiento como cristãos, este padrón de comportamiento que tenían un pueblo, y Dios tenía que intervenir na sua misericordia. ¿Cuántas veces cuando está todo bien o está dando cierto, nos relajamos, nos distanciamos de alguna manera de Dios y después estamos clamando para que el Señor nos liberte de esos problemas? Y al final Dios interviene y hay un tiempo de paz y nuevamente comenzamos con eso. También da para pensar sobre las conquistas espirituales en nuestra vida. Dios dice para el pueblo exterminar todo, y a veces queremos dejar algunas cosas, algunos pecados secretos, ocultos, que gustamos, pero no queremos expulsar, y eso trae consecuencias. Y tenemos que pedir ayuda al Señor para que nos auxilie, para que nos dé a fortaleza también, más también a nuestra propia decisión. Y
encontré 2 versículos en un capítulo 8, dice así: Então os homens de Israel disseram a Gideon: Domine sobre nós tanto você como o seu filho e o filho de seu filho, porque você nos livrou do poder dos midianitas. Porém Gideon lhes disse: Não dominarei sobre vocês, nem tampouco meu filho dominará sobre vocês. O Senhor Deus dominará sobre vocês. O Senhor Deus dominará sobre vocês. Eles estaban pidiendo, além de ser un juiz levantado por Dios, un líder, ellos querían alguien que reinase, que gobernase. Y le piden a Gedeón esto, y Gedeón dice: no, pare aí, no seré yo ni mi filho. Além de que Abimelech después se constituyó rey, mas no estaba en los planos de Dios, y para él trouxe muchas consecuencias en su vida, porque Dios también interviene. Mas aquí la palabra teocracia. Teocracia significa autoridad, gracia, y teo, Deus. Deus es la autoridad. Entonces, ¿por qué cuando muere Josué no hay otro sucesor? Lembra, Moisés fica Josué, mas de ahí para el frente no hay ninguém. Entonces, Deus era su líder, Deus era seu rey. Los planos de Dios eran eso, ya estaba todo pronto, a parte espiritual, ellos tenían que seguir las leyes, tenían que servir a Dios como Dios mandó y dejó todo ordenado. Ahora un líder era directamente Deus, porém o povo rejeitou constantemente de seu rey. Gedeón dice: yo no voy a ser seu rey, o Señor, Deus, dominará sobre vocês. E aqui é a pergunta: é Deus realmente nosso governador, é nosso rei na nossa vida? E aí também fica para cada um de nós responder. Quando falamos que Deus é rei, estamos falando que Deus governa, que deixamos o domínio, a soberania para Ele. E Ele que vai guiando a nossa vida. De outra forma, não podemos falar que Deus é o nosso Rei, que o Senhor é nosso Rei, que o Senhor é o Senhor da nossa vida. Se não obedecemos, se não queremos escutar, se não queremos servir a Deus, então não podemos falar que Deus é nosso Rei, é o nosso Senhor. Então, dá para avaliar também. Mas dá tristeza o comportamento do povo de rejeitar constantemente a Deus. Y por último, terminamos con capítulo 17 para el frente, porque aquí hay episodios de una historia de idolatría a través de un sacerdote. Nos vamos a entrar mucho en detalles, mas los capítulos finales del libro dos Jueces, você puede leer, você va a encontrar que una sociedad corrupta, una sociedad de fora da lei de Deus, tem de todo. Y aquí está realmente a apostasía, negar a su fe y mixturarse con otros deuses paganos, y fizeram que até quase a tribu de Benjamín fuera exterminada por causa de una guerra civil. Imagine o povo de Deus, estamos falando do povo de Deus, não qualquer é o povo de Deus fazendo essas coisas. E dá certa tristeza, porque Deus queria abençoar seu povo. Deus entregou uma terra onde fluía leite e miel, onde estariam seguros, mas eles não quiseram ouvir, não quiseram obedecer. Mas a consequência foi o resultado triste para o povo de Deus. Então, ya terminamos con este estudio bíblico, oración bíblica, fe. Continúe leyendo, continúe estudiando la Biblia, que Dios va a mostrar mayores tesoros y revelarse a nos
e podemos crescer espiritualmente na nossa vida. Então, que o Senhor te abençoe. Se você não viu os vídeos anteriores, capítulos anteriores, vá, veja e disfrutemos juntos desta viagem através da panorâmica da Bíblia. Com nosso café, eu tenho que falar algo. Deus te bendiga.